Hoy te quiero hablar de migración Mazahua. Hay que entender que migración es el movimiento o cambio de un ser vivo de un lugar de origen a otro, sea un lugar cercano o lejos, donde pues en este nuevo lugar vivirá ahí, ya que puede ser definitivo o solo temporal, sea la razón que sea. Varios pueblos originarios han tenido a través de su historia este factor, ya sea por necesidad, ha tenido que salir, ya sea por trabajo, por cuestiones de mejores oportunidades de vida, seguridad, cuestiones de guerra o desastres naturales, etcétera. Hay pros y contras a favor. El lugar de origen disminuye la población y en el lugar al que se llega aumenta la mano de obra y se dan varios choques culturales, te pueden formar alianzas. No en todos lados se dan esos casos, pero en algunos lapsos se da lo que se conoce como interculturalidad. En las comunidades de los pueblos mazahuas también ha sufrido este fenómeno, así como los demás pueblos originarios de México, ya sea por trabajo, necesidad, historia, cuestiones climáticas, etc. Históricamente recordar que los pueblos mazahuas han sufrido acontecimientos históricos, por ejemplo, la época donde eran usados como carne de cañón entre mexicas, otomís, purépechas. Así es, recordar que el pueblo mazahua fue una zona de guerra más, principalmente por la rivalidad cargada entre aztecas y purépechas. En la colonia fueron sometidos por los españoles, fueron partícipes de la ruta de Miguel Hidalgo y muchos de origen mazahua se fueron con él hacia la Ciudad de México. Muchos tal vez murieron en combate, otros tal vez en algún lugar se quedaron a vivir en otro lado, etc. En otras épocas, como el porfiriato o a inicios de la revolución o del siglo XX, pudieron haber emigrado principalmente por la llegada de caminos o carreteras y había más rutas de accesos para ir hacia varios lugares. Pudieron haber llegado a tiendas de raya, a trabajar o también algunos talleres de raíz de zacatón que había en esta zona y pues se pueden dar ejemplos. Muchos se fueron a trabajar a Michoacán, a Toluca, a México, ya sé que buscarían pues satisfacer las necesidades de su gente que se quedaban, así es, en su lugar de origen, principalmente trabajando en el campo, en las milpas, creando animales, mientras algunos iban, por ejemplo, a la construcción de caminos, de casas, de los primeros edificios, etcétera. Actualmente la gente del pueblo mazahua se va a lugares como Estados Unidos, Toluca, Morelia, Querétaro, Hermosillo, Torreón, Chihuahua, Guadalajara, Monterrey, lugares más conocidos, así es, pero pues principalmente se va mucha gente, pero también gente de origen ñato. Muchos, pues de origen mazahua sufren cuando llegan a las ciudades, pero buscan trabajos humildes para poder costear, así es, las necesidades de su familia. Por ejemplo, muchos llegan de barrenderos, algunos a los mercados, albañiles, también como chalanes o simplemente venden sus artesanías o bordados. Las mujeres llegan a la casa a trabajar en el hogar, el cual se les da un término clasista en lo personal, creo que está muy feo que les digan sirvientas en lo personal. Siento que es un término muy mal dado, así es, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí, la verdad ese término a mí no me gusta, pero pues siento que ha sido ese término muy clasista, en lo personal al menos para mí. Mucha gente va con la idea de mejorar la calidad de vida y que pues obviamente busca llevar el sustento a su familia, dejan el campo por ir a la ciudad. Por ejemplo, en Hermosillo, ciudades fronterizas, mucha gente mazahua va ahí por el tema de trabajar, los hombres en las construcciones, las mujeres en trabajar en las casas. En Estados Unidos, hay que decir que muchos se van, principalmente pues van a trabajar el campo, en restaurantes como meseros, y el principal factor actualmente para que se vayan para allá es el trabajo, para mantener a su familia, pues la cuestión económica. Y por ejemplo, yo estaba hablando con una señora hace tiempo y me decía, mi hijo se fue a trabajar a Shasheva. Yo digo, ¿qué es eso? Bueno, a Shasheva es arriba de, entonces nosotros ya lo manejamos como un término para decir Estados Unidos. Algo que para mí es un dato muy importante, porque obviamente mucha gente pues dice, mi hijo se fue a Estados Unidos, se fue a Chihuahua, se fue a Hermosillo, a Los Ángeles, lo cual es un fenómeno este tema de la migración, que a través de la historia se ha dado por los cambios que se han dado, pero poco a poco ya después se fue principalmente por el tema de la
cuestión de buscar satisfacer las necesidades de su hogar, y obviamente poco a poco el factor principal ha sido el trabajo en los últimos años, cuando hemos abordado en este video el tema de que ha sido por varias razones, pero poco a poco se ha unificado en la cuestión del trabajo de los últimos años. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Compárteme tu opinión, suscríbete por favor, bendiciones, muchas gracias.